Bueno, hoy vamos a hablar del contexto, de la importancia que tiene la llegada de un líder político a una época en la historia de la humanidad. A veces un personaje cambia toda la historia y cuando ese personaje se hace presente, se unen o se conectan o se alinean todos los planetas. Y cuando ese personaje no aparece, puede una gran oportunidad histórica irse por el caño, irse a la basura, terminar sin haber cumplido un ciclo virtuoso. Y claro, estamos hablando de Manuel López Obrador, un hombre que llegó 10 años tarde al contexto de importancia que su figura personalmente personificada en su liderazgo tiene. Entonces, hablar de esa importancia sobre la problemática que hoy tenemos y sobre todo la problemática que tiene México y la problemática que tiene todo el continente, hace 10 años no existía. Todo ese problema enorme. Sí existió un problema desde hace cientos de años, pero en los últimos 10 o 15 años ese problema ha logrado agudizarse profundamente y ha traído grandes consecuencias que hoy se hace mucho más difícil solucionar. Entonces, recordar, analizar, traer a la actualidad ese acontecimiento nos va a ayudar a nosotros a entender un montón de cosas. Porque entender un montón de cosas es empezar a tratar de reconstruir lo que todavía nos falta y lo tenemos como desafío. Así que te invito, porque sin ustedes esto no sería posible. Ustedes no solamente entienden el problema, sino que significan la solución del problema. Y en eso pues estamos activos todos los días. Fíjense que entre 10 y 15 años atrás, México no había sufrido ese golpe fatal que sufrió con esa guerra desatada inútilmente al narcotráfico y a todas las desgracias que llegaron a complementar esa embestida de la decadencia en un país maravilloso como es México y que fue lanzado, fue arrojado al abismo por la incapacidad, por la corrupción y por la asociación del Estado con el delito en sus funcionarios. O sea, si hubiera llegado López Obrador en el 2006 al gobierno, México se hubiera ahorrado 200.000 muertos seguros y un montón de miles, de cientos de miles de marginados sociales. Entonces, nosotros tenemos que rescatar esa información de la realidad para evaluar las cosas que sucedían. Mientras eso ocurría, estoy hablando en un parámetro de 10 a 15 años atrás, en Latinoamérica, en Sudamérica, se daba un acontecimiento que no se había dado por casi 2 siglos, que era el principio de unidad de los países latinoamericanos. Se habían reunido 7 países al unísono bajo un proyecto continentalista que auguraba unas posibilidades extraordinarias, pero faltó el nexo con el norte del continente y el sur se ahogó en proyectos y se disipó una fuerza extraordinaria que pudo haber cambiado el destino de millones de personas. Entonces nosotros que andamos en la búsqueda de información para dotar, dentro de nuestros límites, por supuesto, a las futuras generaciones de instrumentos, de elementos que sean no solamente contundentes, sino que sean posibles de entender para que si se presenta o si se presentara otra oportunidad, estaríamos mejor capacitados para aprovechar esos beneficios. Entonces, la historia nos enseña, porque la historia es la maestra de todas las sabidurías. Y claro, aquellos que tratan de escamotear la historia
o desconocerla o tergiversarla, no solamente que le hacen perder oportunidades a los pueblos, sino son los responsables de tantas desgracias que hoy tenemos que lamentar. Imagínense que la UNASUR, que formaba Lula da Silva con Brasil, era una unidad concreta, no era una hipótesis. Argentina con Néstor Kirchner, Paraguay con Fernando Lugo, Uruguay con José Pepe Mojica, Bolivia con Evo Morales, Venezuela con Hugo Chávez, o sea, Correa en Ecuador. Eran 7 países que estaban unidos bajo una idea, bajo una asociación, bajo un advenimiento de una posibilidad que nunca se había podido dar en el continente. O sea, había países que resistían, pero no tenían el potencial y la proyección que tuvo la UNASUR. Pero faltó el gran nexo con el norte del continente, faltó el gran nexo con el norte de las posibilidades que había. No hubo respuesta, no hubo liderazgo, no hubo voluntad, no hubo inteligencia, no hubo posibilidades que desde México se pudiera armar esa gran corriente internacional, porque México siempre será un país de suma importancia en todo lo que suceda en Latinoamérica, porque México es el único nexo concreto con el imperialismo Estados Unidos, o sea, con el capital, con la ciencia, con la tecnología y con el poderío militar de todo orden. O sea que nosotros no podemos desconocer, nos guste o no nos guste, nos critiquen o no nos critiquen, que Estados Unidos significa, nos guste o no nos guste, como digo, si no el hermano mayor es el país más dotado por la providencia, por la fortuna, por la inteligencia, porque ellos han sabido hacer las cosas, o sea, la muestra, mejor que nosotros. Entonces, mientras nosotros no tengamos un interlocutor lúcido y válido para unirnos con el capital y la ciencia y la tecnología que representa a los Estados Unidos, nosotros vamos a estar siempre en vaivenes, que serán grandes promesas, enormes posibilidades, pero pocas o escasas concreciones. Y claro, hablar de esas cosas indiscutiblemente que va a ruborizar a muchos, que va a indignar a otros, pero que va a darle esperanzas a quienes con su inteligencia se dan cuenta de que solos no podemos. Nosotros no nos podremos liberar. O sea, liberar en nosotros no es lo ideológico, liberar en nosotros es arrancar de la pobreza millones de personas, de la ignorancia, la falta de educación, la falta de seguridad social, la falta de salud, en fin, la falta de infraestructuras para incluso explotar nuestra propia riqueza. Porque si de riqueza se habla, nosotros somos enormemente ricos con posibilidades incalculables de riquezas inexploradas todavía. Pero nos falta tecnologías y capital. Y nos falta la unidad con todo el continente. Porque solamente si lográramos el continentalismo sería, no digamos una panacea, porque la panacea solamente siempre es un ideal, sino lograríamos una estabilidad social, política y económica, que es lo que hace de la grandeza de los pueblos. Ese fervor y ese potencial que floreció en Sudamérica, indiscutiblemente que ahora, con el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta que no ha quedado nada. O sea, quedó un gran proyecto fracasado, un gran proyecto truncado. Y entonces tenemos facilidad para evaluar los resultados, por qué fueron como fueron. Y fueron como fueron porque nos faltó lo principal cuando un proyecto está en ciernes. El interlocutor
con quien se puede consolidar el proyecto. O sea, un proyecto no se puede consolidar solamente con ideas, porque las ideas pueden ser brillantes, pero si uno no puede ponerlas a consideración o poder materializar las ideas, pues que es una fantasía, es una ansiedad desmesurada que no tiene destino. O sea, tengo la gran voluntad, la gran fuerza, la buena idea, el buen propósito, incluso un buen proyecto, pero ¿cómo hago para ponerlo en evidencia, para ponerlo en marcha, para que comience la materialización del proyecto? Entonces, siempre a nosotros nos va a faltar el diálogo con el poderoso, con el socio, que de alguna manera será el que ponga el capital, la ciencia que tenga ese capital, la tecnología y la disposición, porque el que tiene capital tiene mercados, o sea, no, el capital no se genera por espontaneidad, el capital se genera porque hay mercados, porque hay compromisos contraídos, porque hay fuerza para hacerse respetar con leyes internacionales, hay fuerza para hacerse respetar porque hay control del transporte, porque hay control de las comunicaciones, porque hay gente preparada específicamente para cada determinada rutina que hay que cumplimentar. O sea, nosotros tenemos una enorme riqueza, tenemos una enorme potencial de voluntad, pero nos faltan complementos. O sea, en Latinoamérica le falta complementos. Ahora, por ejemplo, nos hemos quedado sin líderes en Latinoamérica. Aunque aquellos otros líderes que fueron los 7 grandes iniciados, que menciono, Lula, Mujica, Kirchner, Chávez, Evo Morales, Correa, en fin, ya no están. Y hoy nosotros no tenemos ni sombra de aquellos hombres, porque no solo tenían iniciativa, eso es importante tenerlo en cuenta, sino tenían capacidad de operar, se movían, había comunicación, o sea, era un proyecto en cierne. No se tuvo la suficiente, no podemos decir suerte, sino la suficiente inteligencia, porque nos faltó, como digo y repito y no me cansaré nunca de decirlo, el nexo conector, el dialoguista, el que realmente haga el puente con este país que es para Latinoamérica es otro mundo. O sea, no se entiende. O sea, cuando yo lo sé por vivencias propias, trato de 1000 formas de explicar las posibilidades. Sí, no desconozco nada de lo adverso. No se crean que soy un tonto que no se da cuenta de que hay una cantidad increíble para moler, para acercar, para proponer distintas opciones, para avanzar sobre otras vías, sobre otros caminos. Pero lo sé, eso lo sé. Y lo sé que si nosotros no tenemos capacidades de gente preparada, nos van a pasar siempre por arriba. Pero eso no pasa entre Norteamérica y Latinoamérica, eso pasó en la historia de la humanidad. Quien conoce un poco de historia sabe que la que fue una potencia siempre se pasó por encima de todas los países o las fuerzas o las comunidades o los pueblos que estaban en debilidad de condiciones. Así que no debe sorprendernos. Lo que debe sorprendernos es que cuando se presenta una oportunidad, que nosotros no estemos en capacidad de enfrentarla y de proponer también en la misma medida. Por ejemplo, ahora López Obrador es un adelantado, porque es el único mago que puede dialogar con Estados Unidos. O sea, dialogar y que lo escuchen, porque yo puedo pretender dialogar con Estados Unidos o con quien fuere y no me escuchan, y no me hacen caso. Y yo me doy cuenta de que si me escuchan no les interesa lo que les estoy proponiendo. Pero López Obrador ha logrado el milagro. O sea, no sé si todo México entiende a ese hombre. Posiblemente lo van a entender después que pase él. Por eso mi preocupación, o nuestra preocupación, es que ya al hombre le falta, está más de la mitad de su tránsito por el poder,
y no le va a alcanzar el tiempo para que nos sea útil a todos. O sea, él acaso podrá salvar a México, pero no puede lograr en 2 años construir un potencial con todo el continente como sería lo ideal. No hay tiempo. Y quien venga no se sabe, es un misterio porque por lo menos por lo que se ve, y esto no debiera decirlo porque no tengo ningún derecho a opinar, pero no es fácil que venga otro López Obrador para continuar la tarea. De todas maneras, uno augura que sí sea así, que aparezca el milagro, pero nosotros debemos buscar, más que el milagro, las cosas concretas que podemos realizar, y en eso hay que acentuar la tinta. Pero el hecho de que López Obrador haya llegado de 10 a 15 años tarde, a nosotros nos hace pensar qué hubiese sucedido si hubiesen sido contemporáneos, o sea, de la misma época, el Mercosur con los 7 países ya alineados en el sur del continente y un Andrés Manuel López Obrador dialogando con el imperio en sus intereses, y si hubieran estado dadas las condiciones que tiene en este momento como oportunidad para realizar cosas. ¿Se imaginan? No hay límite para suponer lo que hubiese ocurrido. La importancia que hubiese tenido la presencia de un hombre como López Obrador en México. Porque cuando hablamos de México, hablamos de Centroamérica y hablamos de Estados Unidos. O sea, estamos complementando el potencial de todo el continente, que es lo que está en ciernes y que se hace difícil concebir una solución negociada que beneficie a ambos. O sea, la necesidad existe, la necesidad que Estados Unidos tiene de que el hambre y la pobreza de Centro y Sudamérica no avance sobre su frontera, pero también tiene necesidad de, vamos a ser honestos, supóngase que Estados Unidos decidiera abrir su frontera y se le llena de 20, 30 millones de personas y sería un desastre para todos. Es decir, ¿cómo logra Estados Unidos abrir sus fronteras y que no le pase eso? ¿Quién no iba a desear ingresar a Estados Unidos? Porque sí, podrás odiar, podrás decir lo que se te da la gana, pero sabes que económicamente todavía sigue siendo parte de la solución de los problemas en justicia social. Entonces, eso ya ni siquiera soñarlo, ni siquiera soñarlo. Pero sí quedan alternativas extraordinarias, que es las únicas pocas que quedan. No es que hay tantas alternativas posibles para elegir cuál es mejor. Hay muy escasas, quizás sea algunas, escasamente, y tiene que ser muy cuidadoso, muy prolijo el grupo humano, o sea, de dirigente que realmente planifique algo que sea beneficioso para ambas partes. Porque si no logramos beneficio para ambas partes, olvidémonos de soñar con soluciones. Entonces, cuando las cosas están preparadas, vemos el pasado, lo que pudo acontecer, lo que pudo haber sido una solución, y el presente lleno de acechanzas, con problemas de toda índole, incluso hasta de regalo una pandemia imprevista y que ha sido letal también, problemas económicos, problemas sociales, problemas culturales, guerras en el mundo, estados de malversación de todas las riquezas y potenciales, en fin, o sea, graves problemas para solucionar. Si nosotros hubiésemos estado preparados 10 años atrás o 15 años atrás, toda esta situación hubiera sido nada, no hubiera sido problema, hubiera habido una mancomunidad para resolverlo de inmediato. Sin embargo, ustedes ven que hoy estamos todo el mundo arrinconado sin tener una propuesta real, porque es casi imposible proponer nada en este momento donde está todo en movimiento. Pero no obstante todo lo sucedido, nosotros queremos o creemos suponer que no todo está perdido, que todavía quedan posibilidades y que todavía con inteligencia nosotros estamos frente a una gran oportunidad
porque el mundo o los problemas del mundo se han unido para ayudarnos a nosotros, aunque les parezca a ustedes mentira. Y dentro de esas posibilidades es que podemos nosotros encuadrar nuestras realidades. Y entonces uno se pregunta, nuestros líderes, nuestros débiles líderes actuales que se enloquecen y se enredan en sus propios problemas en un espacio limitado de tiempo y de lugar, estarán en condiciones de enfrentar todavía el desafío que nos encuentra y que nos provoca. Y es una incógnita, es una grave y grande incógnita que solamente el devenir del tiempo lo va a responder. Y claro, no tenemos que convenir más que no se acoplaron los tiempos. López Obrador llegó 10 años o 12 o 15 años tarde. Es una lástima para nosotros, es una lástima para México. O sea, México hubiera evitado una cantidad de problemas y dramas que en esos 12 años que demoró la llegada de López Obrador se incrementó la desgracia. O sea, convendrán con nosotros los mexicanos que si la llegada de Andrés Manuel hubiese ocurrido una década antes, los problemas serían mucho menores. Pero es la realidad. Y nosotros tenemos que aprender de que nos faltó el complemento idóneo, capacitado para lograr en aquel entonces lo que no se conocía. O sea, aquel entonces había, con respecto a Estados Unidos, una resistencia de enfrentamiento. Tal es así que cuando fueron estos a ofrecer un propósito de negocio, o sea, estábamos hablando de una posibilidad, te vienen a ofrecer un negocio, no quiere decir que tengas que aceptarlo todo a libro cerrado. Era una buena oportunidad para sentarse en una mesa a negociar intereses. No supimos, se los corrió, se le dijo a Bush al carajo. Y porque sí, puede ser muy bonito el discurso, puede ser muy elocuente, una valentía, pero ¿y los resultados? Los resultados es lo que hablan, en política sobre todo. Entonces, ahora estamos nuevamente empezando de nuevo. Y ya los interlocutores, ¿va a volver Lula al gobierno? ¿Va a volver Correa al gobierno? Sí, está Evo Morales ahí, pero está en segundo plano, o sea, hay un presidente en Bolivia. No está Hugo, no está Lugo en Paraguay, no está Mojica en Uruguay, no está Néstor Kirchner en la Argentina, no está Chávez en Venezuela, o sea, ya está todo distinto. Entonces, a veces solamente este tipo de análisis son los que despejan la confusión. No quiere decir que sean soluciones ni que sean alternativas que digan así debió ser, sino que te despeja la confusión y ahí entra el análisis de uno. Y dice, bueno, ¿con qué nos hemos quedado? Y claro, quería mostrarte esta laguna, esta pequeña laguna acá en el bosque, porque son también cosas que realmente a nosotros hacen el resto. O sea, hacen el resto y allá lejos, fíjate, no sé si podré lograrlo. Andan nuestros compañeros, nuestros amigos, los compañeros silenciosos que nos hacen contemplar la realidad. Y como ves, hermano, hoy hemos transitado por el tiempo de las posibilidades perdidas. O sea, esto nos debe dar una enseñanza, debe servirnos no solamente para pensar, sino para cuando se presentan las oportunidades, estar preparado para tener o tomar de las posibilidades que son oportunidades lo mejor. O sea, no es que después nos quedemos llorando sobre la leche derramada.
o sea, lamentándonos de lo que pudo haber sido y no fue. Claro, hay factores que son irreemplazables, o sea, la presencia de los líderes. Es muy importante tener la visión y el olfato para detectar un líder y acompañarlo, y sobre todo cuidarlo para que no se equivoque. En fin, creo que hoy hemos aprendido juntos algo que nos hacía falta, y siempre es bueno avanzar sobre el futuro, pero recorriendo el pasado y las equivocaciones que sucedieron. Y ahora solo me resta agradecerte por haberme acompañado en estos parajes, en estos encantados lugares donde nos permite soñar y delirar. Mañana, si tenés tiempo, te espero en este rincón del mundo y disfrutaremos juntos. Disentiremos con muchas cosas, no estarás de acuerdo, eso es buenísimo, sobre todo cuando sustentás tus argumentos. No te dejes llevar por la pasión sin el análisis. Así que mañana nos volvemos a ver y te muestro el lugar donde estoy parado. Para que veas dónde realmente nos movemos, fíjate la maravilla que es este bosque y las posibilidades que nos ofrece tener la suerte de poder encontrarnos. Chau, hasta mañana.